Hola, mi nombre es José Antonio Domínguez Calva, soy estudiante de doctorado aquí en el Departamento de Química del CINVESTAF y ahorita vamos a tratar de hacer un experimento sencillo que consiste en aplicar la ley de Charles. La ley de Charles es aplicable en la ley de los gases, es una de las leyes de los gases ideales y entonces en este sencillo experimento vamos a tratar de ver si esta ley efectivamente se cumple. Para ello nosotros necesitamos pues un globo de un tamaño promedio, necesitamos unas pinzas, las cuales nos servirán para sujetar al globito, necesitamos un dewar, este es un contenedor para poder transportar o contener, dada la redundancia, ciertos gases. En este caso es un gas líquido que es nitrógeno y es el que nos va a servir para poder efectuar el experimento. Básicamente esto consiste en que, bueno, dentro del dewar está lleno de nitrógeno líquido y entonces con él vamos a hacer el experimento. Lo que consiste es que con las pinzas vamos a sujetar al globo y nosotros, a la hora de sujetar al globo, lo que nosotros tenemos que ver es que cuando nosotros tenemos diferencia de temperaturas, en este caso esta es una temperatura ambiente, nosotros tenemos este volumen del globo y obviamente estamos a presión constante. Cuando nosotros nos encontramos con una temperatura diferente a la misma presión, obviamente va a afectarse el volumen, es decir, va a ser directamente proporcional a este. Entonces técnicamente cuando yo lo adicione al nitrógeno líquido, el volumen tiene que disminuir y es lo que vamos a ver ahorita. Poco a poco, si no sé si ya se alcanza a notar que el volumen del globo empieza a disminuir, ¿sí? Y esto es porque la temperatura es directamente proporcional al volumen y esto se aplica en los gases ideales. Aunque técnicamente esto es un gas real, la ley se alcanza a cumplir, por lo menos cualitativamente. Bueno, nosotros podemos observar que poco a poco el globito empieza a perder volumen, ¿sí? Eso quiere decir que el gas empieza a compactar. Y lo voy a sacar un momento y podrán observar que está compactado, ¿sí? En este caso, bueno, con la ley de Charles nos sirve porque en su tiempo Charles identificó que la temperatura y el volumen de un gas ideal están directamente relacionados, es decir, son directamente proporcionales, y esta ley se cumple siempre y cuando nosotros mantengamos la presión constante. En este caso, cuando hicimos este pequeño experimento, nosotros observamos que la presión atmosférica se mantuvo constante, lo único que nosotros variamos fueron los dos parámetros, que es temperatura y que es volumen. Es decir, si nosotros disminuimos el volumen, ¿sí? Es decir, estamos afectando la energía cinética del gas y por lo tanto el volumen se ve afectado, es decir, también disminuye. Si nosotros alejamos, en este caso el experimentito, el gas a la temperatura ambiente, incrementamos la temperatura y asimismo lo hace el volumen, siempre y cuando mantengamos la presión constante. Y eso es básicamente la ley de Charles y que pudimos evidenciar se cumplió perfectamente.